Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, en la triste canción de amor de la vieja molienda, en el retardo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, en la triste canción de amor de la vieja molienda, en el retardo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura, pasan las noches enteras moliendo café. Bueno, tengan muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, que todos los viernes se conectan conmigo en este maravilloso programa. Y hablemos de Café con Joan Modilla. Qué privilegio podernos encontrar un viernes para que podamos hablar juntos de café. Esta tarde tengo el privilegio de tener a mi buen amigo, a Carlos Rivera. Él es técnico del ISIC, técnico del Procafé, y con más de 30 años de experiencia en el cultivo de café, habiendo pasado por todo el trabajo de investigación que realizaron nuestras instituciones, que dicho sea de paso, ahora solo tenemos recuerdo de ellas, pero vamos a hablar esta tarde pues con mi amigo Carlos para que nos cuente realmente cuáles son estas investigaciones que se hicieron en nuestro país y que obviamente incluso nos pueden servir y ayudar en este momento. Así que le doy la bienvenida, Carlos, qué gusto tenerte en este programa, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar conmigo, Carlos, en este programa. El placer es mío, Joalmo. Pues qué gusto estar compartiendo contigo y con todos los que nos están escuchando, nos están viendo. La verdad que estaba con grandes deseos de estar acá porque me imagino que todo lo que nos corre café, no sangre por las venas, no que café por las venas, tenemos el deseo de compartir más de alguna experiencia que hemos tenido, pues. Y como técnicos, muchos que han pasado por Procafé o por otras empresas, yo creo que sería lo más idóneo posible que todos podamos compartir las experiencias, pues, porque acuérdate que hay muchos jóvenes que es el relevo generacional que está viniendo, pues, entonces tenemos que trasladarles todos estos conocimientos a ellos. Entonces no nos podemos quedar atrás nosotros como técnicos. Joan. Como no, Carlos, por supuesto que este programa de eso se trata, de que los jóvenes se puedan entusiasmar. Ya nosotros vamos de salida de alguna manera, ya le dejamos a este país un legado de alguna manera, cada uno lo puede evaluar de la forma que quiera, pero ya pues, en el caso de este servidor con 30 años de experiencia y de andar metido en cafetales, creo que en tu caso es igual. Yo creo que es el momento de que las nuevas generaciones comiencen a agarrar ese rol y obviamente pues vamos a colaborar para que eso pase. Carlos, primero, antes que arranquemos, digamos, el tema puramente dicho, me gustaría que me contaras un poquito sobre el paso de dónde nace tu proceso de como técnico investigador en café
quizás un poco resumido, llamémosle así, pero para que mis invitados, a quienes mando un saludo, ya tenemos varios conectados esta tarde, manden, díganme de dónde nos están viendo y esta tarde sí los voy a saludar, hago un compromiso de hacer un saludo a cada uno de mis amigos que están conectados. Díganos, por favor, desde dónde se conectan y por supuesto que ahora sí vamos a hacer un saludo a cada uno de ustedes y vamos ahora sí a dar espacio al final porque ahora sí ya tengo el equipo completo para poderlo hacer. Me excuso porque en las entrevistas anteriores pues no tenía el equipo completo y se me era difícil hacerlo, pero ahora sí lo vamos a hacer al final del programa, así que por favor pueden poner sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y vamos a tratar de responderlas esta tarde, que seguro va a ser una plática muy amena en un nuevo programa de Hablemos de Café. Carlos, ¿cómo nace tu trayectoria en café? ¿Por qué años, en qué instituciones has pasado y dónde te has desarrollado como técnico investigador en café? Pues fíjate, yo algo que de hecho ya traía, como te digo, café en las venas. Mis unos parientes, de hecho, tienen fincas. Pasando en los tiempos de los 80, en el tiempo del conflicto, pues que se podía y no se podía trabajar. Uno estudiando, yo pasé parte por la universidad y parte por el Instituto Tecnológico Centroamericano. Saliendo de ahí, pues me fui para San Vicente a ver todas las fincas de la familia, que eran, bueno, ahí en San Vicente, por el volcán Chinchotepec. Estando allí, yo estuve 6 años en esa empresa ahí en la finca San Antonio, donde se dejó, digamos, el F4 de Pacamara, ahí se dejó. Estuve dándole seguimiento porque en ese tiempo estaba el ISIC y yo tenía un gran vínculo con todos los técnicos. Bueno, con mi gran amigo Jorge, que está allá en San Vicente, el famoso guardia, Jesús, y muchos técnicos que estuvieron en ese tiempo. Entonces yo le daba seguimiento a todos los que sí, yo les daba apertura en la finca para que se hicieran todos los trabajos que se podían hacer. Entonces, en el conflicto, cuando el conflicto armado de ese tiempo, allí no nos dejaban trabajar, no trabajábamos, pues pero se pudo. Bueno, al final, en ese tiempo se pusieron varios, de parte de lo que es protección vegetal. En ese tiempo estaba ya la transición entre ISIC Procafé y empezaron ese tiempo de las 230,000 manzanas que teníamos de todo nuestro bosque cafetero. El 80% estaba infestado de broca, de la famosa broca. Entonces, de ahí nació un proyecto. ¿Qué años estamos hablando, Carlos, allí, más o menos, para ubicarnos en el tiempo? Estamos hablando ya ponerle en el 92. Ok. En el 92. Estaba haciéndose la transición de ISIC Procafé. ISIC Procafé. Pero lo que te quiero decir que yo estando en esta empresa de los señores Espinosa, estando en esa empresa, yo estuve 6 años allí, pero ahí, como te digo, se hicieron muchos ensayos y se pusieron varios laboratorios para producir el enemigo natural de la cefalonomia, que es lo que es el Cephalonomia stephanoderes, la Hypotenemus ampei, que es la broca. Entonces se pusieron muchos laboratorios. De ahí nació que yo me pasé a lo que es la parte de protección vegetal en ese proyecto del combate, del manejo integrado de la broca. Entonces ahí empezamos, ahí es donde empecé, ahí me pasé a ¿Eso era ISIC todavía, Carlos, o ya era Procafé? Ya era Procafé. Yo entré en el 94 en el Procafé. Estuve, ponerle 12 años en lo que es el área de investigación y 6 años en el área de transferencia de tecnología. Pero como era el problema de broca era tanto así que le entramos con todo. Y más que todo esta enemigo natural, fueron 3 enemigos naturales que se trajeron, pero la cefalonomia que se trajo vía México por mi café, se trajo y esa fue la que más se adaptó acá. ¿Cómo no, Carlos? Vamos a ir entrando ya entonces en materia como técnico investigador de la única institución que teníamos hace algunos años y que ahora solo es recuerdo. Creo que en este país ISIC hizo una investigación increíble. Hay cualquier cantidad de investigaciones en la biblioteca, o había en la biblioteca de ese entonces, no sé
No sé si aún están esos libros de investigación que se hicieron en este país. Muchos técnicos investigadores, pero tú eres uno de esos. Carlos, las investigaciones que consideras más impactantes que se dieron en tu transición de técnico investigador en café de ese momento, y luego nos vamos a meter un poquito a hablar del tema de la roya y de la broca, de qué se investigó en esta materia. Pero digamos, de las investigaciones que consideras que se hicieron y que tú anduviste realizándolas, ¿cuáles consideras que fueron de impacto para beneficio de la caficultura salvadoreña? Pues fíjate, Joalmo, bueno, yo de hecho, como te digo, me inmersé en lo que es este programa del combate de la broca. Fue tan delicado porque se pusieron 12 laboratorios a nivel nacional, pero muchos compañeros investigadores, bueno, se dedicó mucho a lo que es el programa de roya, mucho a las variedades, bueno, en ese tiempo se le dio mucho énfasis a lo que es la parte del Yucatleco, ¿verdad? Del centroamericano. Estoy hablando de esta parte también que se le entró mucho, ¿verdad? De lo que es la roya, inclusive en el Procafé, por medio de A&D se consiguió un laboratorio para la bovera baciana, ¿verdad? Un laboratorio completo allí en la finca San Antonio, que se perdió, lástima. Entonces, Carlos, vamos a entrar entonces un poquito en materia, pero yo lo prometí de deuda. Voy a comenzar a saludar a un par de amigos y colegas que ya están conectados. René Guillermo Ramírez Amador, saludos. Amador. Dice amigo Carlos, compañero y amigo Juan Ramírez desde Chinameca, San Miguel. Tenemos también a Freddy Ernesto Musso, candidato a diputado por el Sonsonate. Está también atento a esta experiencia en esta tarde, así que un saludo a cada uno de ellos. Carlos, entremos en materia de investigación. Creo que ese trabajo investigativo de la broca del café, que hoy sigue siendo un dolor de cabeza para los caficultores, y que dicho sea de paso, el único producto que teníamos de combate, como es el endosulfán o el Piodan, ha salido de mercado. Es decir, ya no lo tenemos más. Y las personas que lo consiguen contrabandeado o de los últimos stocks, de las últimas existencias que quedaron de este producto. Se vuelve importante entonces, Carlos, recordar el estudio, el análisis y la investigación que se hizo en materia de broca de café en los años 90, creo, 2000, que tú estabas en ese lugar. Por favor, danos los detalles de esa investigación, de cómo se hacía, de qué se hacía y el efecto que al final tenían los cafetales, porque creería que podría en un momento determinado regresar este tipo de prácticas a los cafetales salvadoreños. Pues fíjate, Joalmo, que como te digo, fue tan grande, bueno, imagínate, de 230,000, el 80% de nuestras fincas estaban infestadas de broca. Nuestro caficultor estaba tan acostumbrado a aplicar 1 o 2 litros por manzana del famoso endosulfán. Tú sabes los efectos, tú sabes que esto es un producto altamente tóxico que salió fuera del mercado, pero aún así nosotros se trató de dar muchas charlas en cuanto al manejo integrado y que el químico fuera el último mediante un muestreo que determinara si valía la pena aplicar o no valía la pena aplicar. Entonces queríamos... Carlos, sí. Carlos, vamos a ir a dar una charla técnica esta tarde. ¿Qué es un manejo integrado de broca o qué se consideraba como un manejo integrado de la broca del café? Para que mis amigos, porque acordate que en este programa no solo tenemos técnicos o gente que conoce, sino que gente que quiere aprender con nosotros también, Carlos, o contigo en este caso, que sos el técnico investigador. Así que aprovecho para mandar un saludo a mi buen amigo Germán Mejía, que está conectado también ya con nosotros, Vernon Rivera, tu hijo, mi hijo también lo está viendo. Qué bueno, qué entusiasmo que mis hijos estén conectados también viendo este programa. Y mi buen amigo Jaime Coates, desde Finca El Zapotal, desde San Francisco Javier, que está conectado esta tarde. Un saludo, Jaime, hasta San Francisco Javier, allá en Usulután, que está conectado ya con nosotros. Así que a Germán también, a Germán lo vamos a tener un día en este programa. Desde ya, Germán, le hago la invitación. Es un artista, Germán.
además de ser un técnico, es un artista, Es un gran que profesor. creo que vale la pena tenerlo, digamos, artista, porque hace un arte fabuloso. Así que, Germán, desde ya lo invito, Germán, oye, nos ponemos de acuerdo para tenerlo en este programa. Yo, Creo que es importante mostrar lo que usted hace. decirle que si llega a tu programa, vamos a ir a comer conejo a taco, decirle. Ah, ya dice Carlos que si llega el programa vamos a ir a comer conejo a taco. Germán está invitado. Hawái también lo está viendo. J. Canales, Escobar, Armando. Un saludo a cada uno de ustedes, amigos que ya están conectados esta tarde. Carlos, ¿qué es un manejo integrado de la broca del café para que mis amigos lo entiendan? Pues fíjate, Joalmo, que nosotros acudimos hasta el cansancio dando charlas en cuanto al manejo integrado. En ese entonces, pues estaba nuestro gran amigo, el doctor, les mando un saludo, Adán Hernández. Él fue un gran incansable en cuanto a darnos todos los tips para poder dar ese manejo integrado. El manejo integrado es, primero, cuáles son todas las armas con las que podemos contar para poder combatir la broca, porque la broca es una plaga, es la principal plaga del fruto. La roya es la principal plaga, pero de la hoja. Entonces, nosotros, el manejo integrado, primero, le indicamos a las personas que tienen que hacer aquel famoso, como lo que hicieron en Colombia, lo hicimos acá, que era el recoja y repase. Hacíamos la pepena y la repela, la que hacíamos acá. En Colombia le llama un programa de repase y recoja. Primero, una buena recolección del café, que no queden frutos en el árbol de café, para ir paso a paso. Tanto en la planta como en el suelo, ¿verdad? Después una buena pepena, podríamos decirle, o una buena recolecta del café caído en el suelo. Después una buena pepena, ¿verdad? Ok. Posteriormente a eso, también tú hablabas de cuáles eran las investigaciones. Esto es la famosa trampa Brocap, que fue una trampa que Procafé con muchos ensayos de colores, el difusor que se le puso, los alcoholes y todo eso, fue una excelente herramienta para poder capturar brocas. Capturamos hasta 10,000 brocas por día con la trampa Brocap. Y eso, vaya, hay que explicarle a mis amigos, Carlos, qué es una trampa Brocap. ¿Cuántas trampas por manzana se ponen? Y para que mis amigos comprendan que también es parte de un manejo integral. Como dijimos, la idea es que al final lleguemos, ojalá no usáramos químicos, pero si lo amerita, al final lo vamos a usar y vamos a dar los pormenores de cuándo usar el químico y por qué usarlo, ¿verdad? O sea, ¿qué es una trampa Brocap y cada cuánto se ponen, Carlos? exacto. Pero antes de eso, a las personas les decíamos que llevaran bien contabilizado los días de floración, porque eso es parte del manejo integrado también. La floración es bien importante para posteriormente, ya vas a ver dentro de lo que es el manejo integrado. Entonces, llevar la fecha de las floraciones principales que tenemos, porque de ahí contabilizamos. Entonces, la trampa Brocap, que poníamos alrededor de 12 trampas por manzana, bien ubicadas, y eso lo hacíamos en las primeras lluvias, porque es donde hay una temperatura que hace que la broca que está en el suelo y la que está en la planta que todavía ha quedado, es la que por la alta temperatura sale. Ella sale y es donde llega a la trampa por medio de los difusores que llevan los dos tipos de alcohol, esa mezcla de alcohol que a ella le gusta mucho. Entonces, alcohol etílico y alcohol metílico, una mezcla del 50% de cada uno. Exacto. Entonces la trampa hay que estarla revisando con él de cada 3 días y viendo si la broca cae. Si no, hay que mover las trampas. Entonces, eso nos da digamos, una idea por qué tenemos más broca en ese lado. Podría ser porque la broca, su transporte, somos nosotros, las personas que nos movemos dentro de la finca, poner los perritos que andan en la finca, los arcos, el viento, un sinfín de formas donde se transporta la broca. Y inclusive si fincas que están cerca de beneficios o fincas que están cerca de fincas semi-abandonadas o abandonadas, ahí vemos que hay más infestación de broca. Además tiene capacidad de vuelo la hembra de la broca. Por supuesto, y la hembra es más grande
el macho pequeño. Entonces, pero la hembra es la que vuela y que oviposita realmente. Exacto, exacto. Mira, para ir, porque creo que este programa va a ser bien instructivo, Carlos, entonces decimos que las trampas se deberían de colocar inmediatamente después de la recolección o después de la poda de café, entre los meses de febrero y marzo. En las primeras lluvias, porque es ahí donde hay una temperatura cuando la lluvia cae y es donde la broca sale, la que está tanto en el suelo como que está en la planta sale. La obliga la temperatura que sale, ¿verdad? Ok. Entonces, 12 trampas por manzana. Esas son las que se recomendaban. Algunos técnicos dicen de 12 a 20, dan un rango entre 12 y 20 trampas por manzana distribuidas de diferentes formas, Carlos. Creo que podría ser eso un parámetro, ¿verdad? Podría ser, pero esas son las que nosotros en su momento, con eso sí fue la investigación que se hizo y ese fue el resultado que tuvimos, que llegamos a obtener 10,000 brocas por trampa. Incluso creo que vale la pena hacer un paréntesis para mis amigos que están conectados. Aprovecho para mandar un saludo a Gabriela Rivera, Sergio Tica, que está viendo, y Germán, que se aceptó el reto, tanto de estar en el programa como de ir a comer conejo. Qué bueno. A mis amigos les digo que todas estas trampas se pueden hacer en su casa. Las pueden hacer de forma artesanal. Ahora ya no tienen que irlas a comprar. Con envases de Coca-Cola de 3 litros, perfectamente se pueden hacer estas trampas, que en otro programa les vamos a enseñar, o nos pueden llamar para explicarles cómo hacer estas trampas en caso que no puedan hacerlas, pero vamos a tener incluso un programa para hablar todos esos detalles. Así que ahorita estamos hablando del manejo integrado de la broca del café, que es la plaga principal en los caficultores en El Salvador y que obviamente tiene devastaciones económicas para los caficultores que muy poca atención le ponemos, y con los cafés especiales se vuelve obviamente un problema muy serio. Así que de eso estamos hablando, amigos que se van conectando. Un saludo a todos los que ya están conectados con nosotros a esta hora de la tarde. Carlos, por favor, continuemos. Ok, bueno, parte de lo que es el manejo integrado, hablamos de la trampa, ya hablamos de lo que es la pepena, la repela, ya hablamos de lo que es la parte de las trampas. Y la otra es que ya prácticamente, lástima, que como ya no tenemos una institución que investigue, valide y transfiera, como teníamos el enemigo natural de la que tenemos en Pei, que es la broca, que es el Cephalonomia stephanoderis, la famosa avispita. Esa era otra parte del manejo integrado, la liberación de enemigo natural de la broca, que es digamos, la avispita o el parasitoide, es un parasitoide que parasita la broca para que, digamos, es un control biológico, Carlos, el que se generaba con este parasitoide. Exacto. Lo que sucedía es, y eso te digo, nosotros que estuvimos bien de cerca en esa investigación, vimos de que el parasitoide, como le llaman, no me gusta decirle parasitoide, sino es simplemente es un enemigo natural, que es del África también, igual que la broca, ¿verdad? Donde él lo que hace es introducirse en el orificio que hace en el óvulo la broca, porque la broca va perforando y va haciendo galerías y va ovipositando. Y como la broca tiene un ciclo completo de huevo, pupa, prepupa, y hasta llegar a lo que es adulto joven, entonces el parasitoide, como tú dices, él parasita la larva. Él escoge parte de ese, digamos, de lo que es la prepupa con él. Entonces, y oviposita, que la otra parte se la come, ¿verdad? Entonces, todos los que están aptos para poderlos parasitar, él los parasita. Entonces, a los 21 días, sale nuevamente un parasitoide de una broca, digamos, de una fase que es la prepupa de la broca, ¿verdad? Y entonces ya ahí ya obviamente ya la broca ya no causa daño. Ya la broca queda. Carlos, ¿cuánto se ponía de ese parasitoide? ¿Cuánto se liberaba por manzana en las fincas que se liberaba este producto? Que yo incluso en un momento fui a la finca San Antonio a traer, lo vendían en kilogramos, en granza de arroz, y eso se preparaba y se ponía en los cafetales. ¿Cuál era la dosis que se usaba de esos parasitoides, Carlos? ¿Cómo se liberaba esos parasitoides? Fíjate que por lo general, pues dependiendo del nivel de infestación que tenía la finca,
y también la producción que se tenía, así se daban hasta, ponerle, hasta 10,000, 3,000, dependiendo cómo estaba la producción y cómo estaba la finca, porque de hecho, se liberó en toda la finca, porque se pusieron laboratorios en todo el país. Entonces, en esa investigación, bueno, de hecho, el que más se adaptó fue el Cephalonomia stephanoderi, que es este parasitoide, pero se estaba trabajando con otro, porque lo que sucedía que este parasitoide, hasta que la broca ya había hecho galería, o había destruido el grano, era que el parasitoide pues llegaba. Se estaba trabajando con otro, el Pimasticus coffeae, que ese llegaba antes que la broca llegara al pergamino. Allí lo inyectaba y lo depositaba para que saliera otro parasitoide. Entonces ya no se pudo trabajar en eso, porque se estaba trabajando en eso también. Entonces nos quedamos solo con el Cephalonomia, que es el parasitoide que se liberó en todo el país. Lastimosamente esa investigación, Carlos, quedó inconclusa, porque también el caficultor liberaba parasitoides, pero después se preocupaba porque el porcentaje de broca era alto y comenzaba a aplicar productos para controlar la broca, y obviamente también se llevaba el parasitoide de encuentro. Sí, ese es el problema. Es que hay una cuestión de que nuestro caficultor, te digo, cuesta concientizarlo, pues, porque a veces en la premura que hay de poder salvar la cosecha, hacemos no cualquier cosa que nos dicen. Entonces, igual que la bauberia, ¿verdad? Se aplicaba bauberia, pero se tiraba fungicida. Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿verdad? Muchas veces se liberaba y también no había cultura, no había educación al caficultor, claro. Exacto. Más que un gran esfuerzo de parte de Procafé de poder reproducir y traer todos los parasitoides, pero necesitaban técnicos para ir a culturizar a los cafetaleros, pues, o sea, claro, sabiendo que era un buen programa, tratar enfermedades o plagas con productos biológicos, creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Y fíjate que, bueno, de hecho se logró bajar los índices de simplificación, se logró parar las aplicaciones de Tedan. Bueno, y con los cafés especiales, que ya, de hecho, ahorita imagínate tanto caficultor que saque cafés especiales y tirar un químico como ese, altamente peligrosísimo, pues, ¿verdad? Entonces, o sea, para los amigos que nos están viendo, los caficultores, bueno, un saludo a Giovanni López, Sergio González, David Berganza manda saludos, David, Trujillo Fuentes. Para los amigos caficultores que nos están viendo, creo que es importante que conozcan, Carlos, que los productos químicos no solo son tóxicos, sino que muchos de ellos son residuales y quedan residuos en el café, que más tarde es un café que se va y se exporta. Y principalmente ahora que hablamos de los famosos cafés boutique o de los cafés especiales. Por tal razón, el endosulfán, por ejemplo, se prohibía que 60 días antes de la cosecha se dejara de poner. Esa era una base. Y ahora, con todo el problema que tuvimos, y por eso vamos a tomar esta discusión técnica, Carlos, con todo el problema que tuvimos ahora que ya no tenemos endosulfán, muchas personas comenzaron a usar el famoso clorpirifos, un producto organofosforado altamente tóxico. Y no solo altamente tóxico, no, sino que tiene un olor muy, pero muy ofensivo realmente. Y eso se estuvo usando, tratando de sustituir el endosulfán. Carlos, ¿qué experiencia tenés en controles químicos? Ya cuando se superó el 5% de broca, que esa es la base como para decidir si vamos a usar o no un producto químico. ¿Qué experiencia tenés con controles de broca de no llegar a un manejo integral de plagas y cuando ya llegas con el problema de broca y el cafetalero tiene que controlar? Pues mira, la verdad es que ese es un problema que siempre se ha dado porque la verdad que ya no hay productos aquí que podamos recomendar. Nosotros siempre, como Procafé, siempre que el manejo integrado, por último, dejamos el químico. Pero la verdad que aquí se buscó la forma
de cómo poder concientizar al cafetalero, que no usara químicos, pues, mejor que se fuera lo que es la pepena y la repela y hacer un muestreo bien hecho, ¿verdad? Para determinar si valía la pena o no valía la pena, porque muchas veces lo aplicamos sin hacer un muestreo y siempre nosotros recomendamos hacer el muestreo y casi nadie lo Y hacía. el muestreo decía, Carlos, que de solo se aplicara si había más de un 5%, Más de 5%. de roca en el cafetal. Pero eso, quiero aprovechar, Carlos, perdón, quiero aprovechar para si hay algún amigo de los que nos está viendo y que tenga alguna experiencia, que es bueno compartirla, de cómo controlar la broca, ya en su última etapa, cuando hemos agotado todas las instancias y llegamos a la aplicación química, si alguien nos puede contar alguna experiencia adicional a la que estamos contando nosotros acá, porque hoy por hoy creo que no hemos hallado el sustituto del endosulfán. Esa es mi apreciación. ¿Qué consideras vos? Yo pienso lo mismo, yo algo. Inclusive yo siempre he hecho énfasis en eso, en el manejo integrado y que el muestreo nos arroja ese dato que queremos y por qué en determinada área de las fincas hay más infestación y ahí entrarle. No generalizar, no aplicaciones generalizadas, sino foqueadas. Entonces, por eso hacíamos énfasis en hacer ese muestreo y en aplicar este manejo, ¿verdad? Porque inclusive cortar el fruto verde, el fruto prematuro que estaba infestado, y llegamos hasta llegar a recomendarle, digamos, robustas en alrededor de la finca para que, como ese más tardado para madurar, y después cortar ese grano que iba infestado de brote. Esa era otra forma, ¿no? Carlos, y podríamos explicarle a los amigos que están conectados. Un saludo, Gustavo Valladares, hasta Guadalupe, Elmer Granados, Carlos Herrera, Alex Aguilar. ¿Podríamos explicarles a ellos cómo se hace un muestreo de broca así de una forma rápida y ligera, Carlos? Claro. Fíjate que por lo general nosotros, bueno, lo primero veíamos el área de la finca y eso hacíamos, digamos, áreas no muy grandes, ponerle áreas sí, la finca era de ponerle de 40, 30 manzanas, o sea, hacer áreas de 10 manzanas y nosotros hacer en puntos en zigzag y sacar un muestreo de una planta, ¿verdad? Y contar los granos para ver el porcentaje de infestación. Todo eso lo íbamos anotando, tenemos una hoja que íbamos sacando y al final tabulábamos para determinar cuál era el índice de infestación que se tenía. Y lo bueno de este programa, yo digo que todas las personas, los caficultores, se pueden abocar a nosotros, lo que pasamos en este programa, ¿verdad? Yo creo que tú nos puedes referir y darles algunos tips, ¿verdad? Para que si tienen algún tipo de problema, ¿verdad? Pero sí... Carlos, quisiera tal vez abonar un poquito en la parte técnica, Carlos, sobre cómo hacer un muestreo de broca. Digamos lo que Carlos decía, se determina un lote de 5 o 10 manzanas y se hace muestreos en zigzag. Se toman 5 árboles de un sitio y de esos 5 árboles se cortan 20 granos, 20 frutos de cada árbol para al final llegar a 100 frutos de esta postura. Y obviamente después se cuentan los granos perforados, los granos que no están perforados, para sacar un porcentaje después de infectación o de infestación de broca dentro del cafetal. Y al final, dice Carlos, hay unas tablas donde se tabulan los datos. Si el porcentaje es superior a 5%, pues entonces ya amerita que se haga una aplicación en el tablón o en los sitios donde se encontró esa infestación de broca. Pregunta un amigo si conocemos algún cultivo trampa para la broca, Carlos. El único cultivo trampa era lo robusta que nosotros poníamos alrededor de la finca, ponerle cada 8 o 10 metros y nos daba buen resultado, ¿verdad? Ese era el único que recomendábamos nosotros, pues, como profesor. Que se recomendaba. ¿Tú tienes alguna experiencia en eso? Ok, Carlos, sí, digamos, para los amigos que nos están viendo, la variedad robusta o de la Coffea arábica, canéfora, que es la otra especie de café que existe y que nosotros no la
no la cultivamos o la cultivamos muy poco o se comienza a cultivar en los bajillos, su cosecha es como un mes más tardada que el café arábica. Entonces solo sirve como trampa porque la broca, después de irse al café arábica, se iba para el robusto, ese café se cortaba, se ponía a hervir y ahí se destruía. Eso era básicamente para lo que servía esos cafetales, Carlos. Sí, así es. Eso es lo que nosotros recomendamos y damos resultados. En muchas fincas se dice y todavía está eso. Ahí están los árboles, ¿verdad? Ahora, vamos a trasladarle a los caficultores. Un poquito aquí, no sé si me escuchan, o si me escuchan mis amigos. Creo que lo que más está funcionando en este momento, y lo vamos a decir con propiedad, ya Carlos lo dijo, creo que lo que más está funcionando, Carlos, es que hacer el control de todo lo que hemos hablado y la colocación de trampas. Hay fincas que no hemos aplicado químicos con hacer esos procesos. Buena recolección, buena pepena, buena poda de café y posteriormente la colocación de trampas, y eso ha sido suficiente para no tener que usar productos químicos para el control de la broca. Dicho sea de paso, si tuviésemos ahorita los parasitoides, pues qué bueno sería, porque ese sería como el complemento a este manejo que les estamos mostrando. No sé, ¿qué opinión tenés de esa parte que acabo de dar? No te escucho muy bien, te escucho entrecortado. Julio, tenemos problemas. Hola, hola. Perdón, amigos. Perdón, amigos, que hemos perdido un poquito de... Perdón, Carlos, ¿ahora me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero como que hay en la voz como que te escucho así, como que fuera robot, así, medio. Ah, ok. Me dice Julio que si estamos bien en el en vivo, amigos, pido disculpas, que con la tecnología y estar en vivo cuesta un poco. ¿Cómo me escuchas ahora, Carlos? Perdonen, amigos que estamos conectados. Y quisiera pedirle a mis amigos que puedan reportar también si tenemos alguna dificultad en el audio. ¿Te escucha bien? Dice Julio que se está oyendo bien en la transmisión. Carlos, ¿me escuchas ahora? Te escucho, Iván, pero no, como que no te entendiera mucho lo que decís. Dime. Pero voy a apagar los audífonos y me voy a ir directamente al teléfono, y ahí sí ya pierdo a mis amigos que están conectados. Así que pido disculpas porque me voy a tener que... Sí, voy a desconectar. Voy a desconectarme. Me voy a ir ahora, Carlos. Ahora, ¿me escuchas? Hoy te escucho bien. Vale, perfecto. Creo que era el problema de los audífonos. Aquí voy a tratar de ver a los de mis amigos. Carlos, te decía y te preguntaba si estabas de acuerdo con esa postura. El manejo integral y terminar con brocas puede evitar que los cafetaleros lleguen a poner productos químicos para controlar la broca, que primero no hay o son escasos. Segundo, son caros, y tercero, son muy tóxicos. Entonces, tu pregunta es... Entonces, si consideras que eso es suficiente para controlar la broca, o consideras que hay algo más que hacer. Yo siento que sí, yo amo, pero ahí sería un manejo integrado con los cafetaleros, porque tú lo puedes hacer en tu finca, pero los vecinos. Entonces yo creo que allí sería algo integrado en cuanto ya sea la entidades de, qué sé yo, caso del Ministerio de Agricultura o qué sé yo, para poder, porque si tú lo haces en tu finca, pero tu vecino no, y es lo que está sucediendo, porque ahorita a raíz del problema de los bajos precios y todo eso, hay muchas fincas semi abandonadas o abandonadas.
Entonces es ahí el problema que está volviendo, porque vaya, el año pasado tuve problemas grandes de roca, en Ataco, que estoy a 1330, tuve un problema grave de roca y corté, ¿qué? Te voy a decir, alrededor de 200 libras de grano verde. Ese es, entonces ese es el problema, porque ya tenemos en todos los estratos tenemos la roca. Ahora, quizás uno de los problemas más grandes, Carlos, es que en este momento, como caficultores, tenemos una gran cantidad de fincas abandonadas. Exacto. Y eso obviamente se dificulta para aquellos que trabajamos un poco, porque aquellas fincas abandonadas, pues obviamente no les hacen, no les ponen nada. Y se vuelven nidos, se vuelven hospederos de broca. Exacto. Y eso obviamente la broca vuela y te contamina tu finca, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema que hay que ponerle mucha atención, principalmente que El Salvador está creciendo considerablemente en los cafés especiales. Por cierto, el otro viernes, allá hago el comercial, voy a tener a la licenciada Carla Merlos, que es especialista en comercialización de cafés especiales, y ahí vamos a poder ver que un café brocado, Carlos, es un café que perdió toda su calidad. Por supuesto. O sea, se vuelve un desperdicio, ya no tiene ningún valor comercial un café brocado. Exacto, exacto. Entonces, preguntan algunos amigos aquí, dice Finca El Zapotal, con el fertilización antiestrés en forma de biol con ácidos húmicos, en febrero aplicamos Bauberia, 1 kilogramo por manzana junto y se lleva hasta los huevitos de la placa y controla todo. Dice que están aplicando Bauberia con un fertilizante antiestrés con ácido húmico y eso controla todo. Qué bueno, Jaime, por compartir eso con mis amigos que están viéndonos. No sé dónde venden la Bauberia, Carlos, si vos conocés dónde la venden, dónde se consigue. La verdad que no, Joan. Hoy con todo esto que ha sucedido, como por los bajos precios, pues, y tanta cosa, te digo, ahorita te mentiría. Ok, tal vez mi amigo Jaime entonces puede compartir dónde consigue la Bauberia y me parece que es una buena alternativa. Un saludo a Fernando Naranjo desde Costa Rica, que está conectado también con nosotros. Gabriela dice que se escucha bajo, espero que ahora nos esté escuchando ya mejor, Gabriela. René Guillermo Amador dice, Carlos, en los laboratorios de cría de parasitoides creo que fue muy dificultoso encontrar la dieta para la broca, para alimentar los parasitoides y evitar la recolección. No, dificultoso encontrar la dieta para la broca, para evitar la recolección de frutos secos, que era el sustrato para las cámaras de cría. Es decir, recuerdo que ustedes andaban pidiendo café ya después de la recolección para mantener el ciclo de la broca, mantenerlo vivo y poder seguir las evaluaciones con los parasitoides. Estuvo trabajando en eso porque Honduras, bueno, más que todo Honduras está bien porque ellos trabajan no solo con el cefalonomia, sino que está con el Produnasuta y están con el Pimasticus coffeae, que es el otro parasitoide. Entonces, ellos sí creo que tienen la dieta. Aquí casi nunca se aprobó, porque era un poquito caro la dieta, pero sí saliéramos del problema de poder estar consiguiendo frutos en la finca, pues para poder darle de comer al parasitoide. Entonces, esa era una buena alternativa, pero nunca se aprobó. Pero sí, trabajamos con dieta. ¿Cómo no? Carlos, bueno, tenemos un saludo de Ecuador, José María Mayo Hidalgo, un saludo desde el Ecuador que está conectado con nosotros. Dice César, el ingeniero César Barrientos, que le mandamos un saludo, dice que la licenciada o la ingeniero Carla Romero de Chalchuapa vende la Bauberia. Entonces, aquí, amigos, este programa es técnico, y por eso estoy interviniendo con mi entrevistado, porque la idea es que aprendamos esta tarde juntos, aprendamos de café y principalmente a controlar uno de los problemas más difíciles que tenemos, una plaga muy difícil que tenemos en el cultivo de café. Así que ya tenemos ahí una persona que vende la Bauberia y Jaime Cox decía que con un producto antiestrés que él aplica, pues se puede perfectamente llevar todo lo que queda después de la recolección. Incluso dice que hasta los huevecillos, ¿verdad? Así que un saludo, gracias César por la información. Vivero La Macarena está conectado con nosotros, Francisco Mejía. Carlos, entramos un poquito en otro problema de la caficultura y yo creo que hoy se ha agudizado y es el problema de la roya.
y yo creo que también ustedes hicieron evaluaciones, ustedes hicieron investigación en este tema. Y para mis amigos que están conectados, quiero informarles que antes de que termine el año vamos a hacer un programa especial, mi amigo Carlos y 2 técnicos más o 3 técnicos más, sobre la famosa fertilización diluida o inyectada Ferdin, que se le llamó en El Salvador, que se implementó en el año 2002 hasta el año 2010. Así que ese programa va a estar fabulosísimo, porque va a ser un programa de que podamos discutir técnicamente lo que funcionó y lo que no funcionó. No se lo vaya a perder, ¿verdad? No solo Ferdin, yo amo, ahí también como se hicieron varios ensayos, Ferdin, Drench, al voleo digamos, y lo tradicional, pues, yo creo que va a ser bonito. Inclusive desde aquí podríamos invitar a nuestro gran amigo, ¿cómo se llama? Estuvo con nosotros, el ingeniero, se me vale. Podríamos invitarlo, porque con él fue el que estuvimos en ese momento, ¿verdad? Entonces, No, y yo creo que hubieron muchos ensayos, muchos estudios que ahí están, Carlos, y yo creo que pasamos la crisis más profunda del café que yo conozco, la sobrepasamos con todas esas cuestiones que se investigaron. Procafé hizo mucha investigación en ese tema. Oscar Ramos y mi amigo Juan Quijano fue los que estuvimos en ese momento, y ahí tenemos, inclusive ahí podemos invitarlos y podemos entrar en eso, porque sí, son evaluaciones, investigaciones bien acertadas, y ahí están, pues, ¿verdad? Que casi nadie... Okay. Así que no, incluso si hay un técnico que nos esté viendo y que quiera participar en esa discusión, en ese programa, lo invitamos que me escriba y con gusto lo incluimos. Si tiene datos, vamos a compartir información. El ingeniero Carlos Rivera tiene esa información, vamos a poner láminas para que pueda... Ese va a ser un programa solo de Ferdin, solo de fertilización diluida en los cafetales, que se implementó en el año 2001. Dice César Barrientos, un saludo a Obdulio Arevalo que nos está viendo, dice César, que él ha tenido experiencia con la Bauberia aplicado solo 60 a 65 días después de la floración, y ha tenido excelentes resultados para el control de la broca con Bauberia. Así que gracias, César, por compartir esa información. Fabricio Rivera, un saludo. Obdulio Samuel Rivas también nos manda saludos. Elizabeth Díaz, que está viendo. Ahora estoy interactuando con mis amigos porque casi nunca lo hago, pero este programa decidí hacerlo ya que tenemos a mi buen amigo Carlos y estamos tratando de tener un programa compartido con mis amigos que están conectados, que son varios los que tenemos conectados ya. Así que, por favor, siga interactuando con nosotros, que vamos a tomar en consideración sus aportes a este programa. Carlos, hablemos de la famosa roya del café. Creo que ustedes hicieron mucha investigación y creo que sigue siendo un dolor de cabeza esta enfermedad en el país. Hoy hemos visto, con todos estos problemas de lluvia que hemos tenido, estas condiciones climáticas que hemos tenido, hoy tenemos un incremento de roya en el país, y la estamos viendo y la estamos viviendo y estamos preocupados, Carlos. ¿Qué investigaciones hicieron sobre este tema ustedes como Procafé y qué aportes podemos hacer a los amigos que están conectados o que van a ver este programa? Pues fíjate, Iván, siempre lo mismo. De hecho, se hicieron muchas, se capacitó a las personas, porque ya se venía hablando, ya por el año 2000, 2005, se venía hablando mucho del cambio climático. Y esto nos iba a afectar tanto, no solo a Bauberia, sino digamos, hemos tenido otros problemas de diferentes tipos de hongos. En otras partes tienen roselínea, ponerle, se ha incrementado en otras partes, y como no hay investigación, Procafé andaba en todas partes y veía los problemas. Entonces, la roya en sí, en ese momento, fue un programa determinado para poder capacitar a las personas y hacerles ver que estuvieran atentos a cómo empezaba la roya. No cuando ya estaba el problema, porque cuando ya está el problema en sí, no pueden hacer mayor cosa, ¿verdad? Y recuerdo que en el 2011, bueno, yo iba a los datos allí en Guayula, cuando estaba en la cooperativa, que cayeron en alrededor de, creo que fue en alrededor de 15, 17 días, cayeron 1.500 milímetros de agua.
900 milímetros en 17 días. Ese dato lo registré yo, Carlos. Habían caído antes de 2.800 milímetros y cayeron 1.900 milímetros en 17 días. O sea, ese año tuvimos más de 4.000 milímetros en esa época lluviosa. Fue en octubre del 2011, en plena preparación para cortar, ¿verdad? Lo de un año nos llovió en ¿qué? En menos de 2 semanas, quizás. Exactamente. Sí. Al siguiente año, en julio de 2012, nos viene el brote de roya. Yo conocí algunas fincas que las manejan así en parras, donde yo les decía de que había que preparar toda esa masa vegetativa, porque el siguiente año iba a haber un brote tremendo y cabal. Y algunos le echaron sulfato, otros le echaron urea, y fíjate que no se dio mucho el problema. Pero al siguiente año, en 2012, precisamente entre junio y julio, vino el brote con todo de roya. Ahí fue donde nos mató a todos, ¿verdad? Entonces, Procafé ya estaba trabajando mucho en eso y salimos a sacar nuestro y a correr, pues, ¿verdad? Entonces empezaron ahí, todavía teníamos ahí a nuestro amigo, los saludos, si no está viendo, el doctor Adán, y sería bueno invitarlo al programa también, porque él estuvo bien de cerca en eso. Pero sí, de ahí ya no pudimos detener la roya y se empezó a hablar, a capacitarnos, que habían alrededor de más de 12 razas de roya, pues, ¿verdad? Entonces, y se esparció por todas partes. Entonces es ahí donde empezamos nosotros a dar capacitaciones, a enseñarle a la gente cómo tenía que combatirla, pues mediante un muestreo, mediante caminar la finca, y como eso era de la noche a la mañana, pues porque había demasiada humedad relativa. Carlos, vamos a entrar un poquito en detalle en este tema para que mis amigos también puedan hacer sus aportes. Un saludo a Juan José Morán, Rafael Orellana Smith y a Finca Agroecológica La Esperanza, que los invitamos para que la visiten. Un paraje maravilloso que tiene ahí en Santa Ana, mi buen amigo Rafael. José Facencio, que está conectada con nosotros también. Fabricio Rivera. Carlos, la roya, digamos, los que conocemos nuestras fincas, más o menos tenemos determinado cómo es el ataque de roya en nuestras fincas. Pero demos una receta, o si se le puede llamar receta, o demos una recomendación de qué hacer, o un técnico o un caficultor que no tiene registro histórico del problema de roya en su finca. ¿Cuál sería un parámetro a tomar en cuenta para decir, bueno, tengo roya, tengo que hacer algo? ¿Y qué aplicar, Carlos? O sea, ¿qué productos aplicar? ¿Y cuáles serán esos parámetros que tenemos que tomar en cuenta? ¿O cuántas veces o cuántas aplicaciones tenemos que hacer con la experiencia que tenemos del 2012 para acá? Entremos un poquito en el detalle de este problema, Carlos, que es un problema serio de país. Fíjate, Joan, que este problema ha sido tan grave que también muchos hemos cometido muchos errores, porque vaya, de hecho, muchos han aplicado muchos productos y el mismo producto y la roca se hace más fuerte. Entonces, nosotros siempre decíamos que tendríamos que siempre para determinar en sí en qué estado está lo que es la roya en sí. Porque si te decía, si la roya ya está en un estado crítico, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, ¿verdad? Entonces, por eso, por lo general, nosotros hacíamos los famosos muestreos, pero teníamos que caminar la finca, pues. Pero el otro problema que se está dando, igual que la broca, es que tú puedes hacer lo tuyo en tu finca, pero los vecinos no. Eso es lo que está pasando. Porque hay fincas que están altamente infestadas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ir a caminar la finca y determinar cómo está nuestra finca. Y dependiendo de eso, nosotros tenemos que aplicar determinados productos que hay en el mercado. A mí nunca me gusta mencionar por lo general los productos. Porque no mencionemos productos comerciales, Carlos, pero sí yo creo que a mis amigos es importante que les podamos hacer unas recomendaciones técnicas.
Por supuesto. Pregunta Max, pregunta a alguien de mis invitados y para los amigos que nos están viendo, que dice que ha escuchado que la bauberia podría ser que podría transportar las esporas de la roya. Hace como la pregunta realmente si eso es cierto o no. Yo nunca he oído eso, que pase eso, ¿verdad? Realmente, pero él hace la pregunta. Así que si alguien conoce, yo no conozco esa parte, no puedo decirlo. Y si vos tenés alguna experiencia en eso, querés contestarla con gusto. No creo, Iván. Inclusive se decía mucho ahí que otros países nos habían venido a tirar la roya. Tú sabes, la roya es tan minuciosa que eso la transportamos todos. Claro. El viento, los perros, los humanos. Los pájaros. Los pájaros. Sí. Es un hongo fácilmente transmisible. Por supuesto. Pero para entrar un poco en el detalle, Carlos, para que mis amigos comprendan, cuando tuvimos en 2012 el problema de la roya, nos asustamos todos. Porque era una roya tan virulenta que en algunos casos mató literalmente a las plantas de café. Sí. O sea, vimos secarse las plantas de café. Y nos asustamos todos. Y empezamos a hacer algunos técnicos recomendaciones de hacer 4 y hasta 5 aplicaciones en los cafetales por año. Yo no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación real para combatir la roya o para controlar la roya? Lo ideal es hacer algunas evaluaciones o algunos análisis de qué tanta roya tenemos en el cafetal. Hay métodos para sacar porcentajes de roya. La literatura dice que después del 10% de roya hay que hacer un control químico. Pero cuando ya se tiene la experiencia de cómo están nuestros cafetales o cómo controlar la roya en nuestros cafetales, nosotros ya tenemos parámetros de que entre 35 días después de una aplicación viene la segunda o 45 días. Y la recomendación técnica, ¿cuál es entonces? Rotemos los productos que vamos a usar. No vamos a entrar en productos comerciales, pero por ejemplo, triazoles, las estruvirulinas, que son básicamente los 2 productos que se usan y en muchos de ellos vienen combinados para poder hacer un control. Lo ideal es que combinemos, que alternemos productos para hacer el control de la roya. Creo, hoy por hoy, yo no sé si alguien me puede corregir, pero creo que el control o el manejo integrado de esto creo que se puede hacer como bien poco, Carlos. No sé qué experiencia tengas con el tema de la roya, pero creo que aquí sí casi siempre terminamos haciendo aplicación de productos químicos para controlar la roya. Alguien nos puede corregir y si alguien tiene alguna otra experiencia. Lo que sí es importante decir que estos productos químicos también no se pueden usar cuando estamos próximos a la cosecha, porque son productos residuales y tóxicos que de alguna manera le pueden generar. De hecho, los compradores de cafés especiales prohíben que 30 días antes de iniciar la cosecha no se hagan aplicaciones de estos productos en los cafetales. Eso sí lo podemos decir. Carlos, ¿qué opinión te merece ese punto sobre la roya y qué más puedes abonar al tema? Pues fíjate que lo mismo que tú has dicho es lo que nosotros andábamos diciendo. A nosotros, mira, siempre íbamos con las personas y les hacíamos ver cuál era su nivel de infestación. Y lo que tú estabas diciendo de rotar los productos como triazoles, lo hacíamos, pero lo mismo, mucha gente decía que tal vez no sabía que estaba vencido, no, porque la cuestión que también estaba avanzado lo que es la región, o los vecinos, porque hay muchas fincas que están altamente infestadas de roya por la humedad relativa que hay. Acordate que no se ha trabajado mucho la sombra por las mismas dificultades económicas. Entonces, muchas fincas tienen las condiciones propicias para que la roya se incremente. Es un gran problema a nivel nacional. Carlos, la roya ha dado un impacto económico al país bien, digamos, bien duro. Y esto nos movió a que El Salvador, después del 2012, comenzáramos a buscar alternativas de cambiarnos de variedad. La caficultura salvadoreña hasta el año antes del 2012 más o menos andaba, voy a dar números que podrían ser un poquito más, un poquito menos, pero más o menos era el 90% de los cafetales del Salvador
eran entre Pacas, Borbón, Pacamara y algo más. Del 2012 a la fecha, Carlos, esta historia cambió. Y si ahora hiciéramos un registro, hiciéramos un inventario, las cosas han cambiado. Es decir, empezamos a meter muchas, pero muchas variedades con algún grado de tolerancia o resistencia a la roya. ¿Vos considerás que eso estuvo atinado? ¿Crees que nos equivocamos? Porque más adelante en el tiempo personas empezaron a regresar a decir, mire, hombre, mejor sigo con el Borbón, mejor sigo con el Pacas, porque vieron que no era tan destructivo o tan virulento el ataque de la roya 4 o 5 años después de ese problema que habíamos tenido. Lo que sucede, Joalmo, muchas veces, yo nunca estuve de acuerdo en eso, ¿cómo se llama? En poder cambiar nuestras variedades mientras no tuviéramos un estudio, una evaluación de esas variedades. Porque mucha gente, a mí me contaba mucha gente, mira, me dijo, en Colombia, aquí está viniendo gente a comprar los famosos castillos y lo otro, para ciertas áreas de nuestro país que lo están trayendo. Bueno, aquí ahorita hay una ensalada de variedades. Hay un gran problema, se nos ha vuelto un gran problema ahorita. Antes teníamos bien definido el Borbón, Pacas, y sabíamos cómo cortarlo, pues. Entonces, pero ahorita, como te digo, hay una ensalada de variedades, porque nuestro caficultor ya no se dejó llevar, o sea, ya no habían técnicos que los pudieran dirigir. Ya no existía Procafé a esa fecha, Carlos. Exacto. Entonces está metiendo con él hasta Pacas. ¿Cuándo se cerró Procafé, Carlos, la última institución de investigación de este país? ¿Tenés ese dato? Prácticamente en el 2012. 2012. O sea, cuando tuvimos ese problema serio de roya, ya no habían técnicos investigadores en mi país. Ya no. Entonces, o sea que nos agarró de verdad con toda la desprotección técnica habida en un país cafetalero, Carlos. Ahorita, mira, si ahorita te digo, si hacemos un diagnóstico de la caficultura para ver las variedades que tenemos una ensalada tremenda de variedades. Que en vez de ayudarnos, porque vaya, están metiendo, ponerle catimores, partes bajas, donde está saliendo mucho grano humano, mucho grano negro. Hay un gran problema, ¿no? Yo lo he visto en varias fincas, donde han metido variedades que no pegan, pues, y nosotros no las recomendamos. De hecho, también he encontrado que han sembrado pacamara, digamos, a ponerle a 600, 800 metros. Carlos, lo que pasa es que la desesperación del caficultor, y aquí les agradecemos a los amigos vecinos, países vecinos, que hemos tenido varios en este programa, que nos tuvimos que amparar, Carlos, y nos tuvimos que apoyar en investigaciones de otros países, y tuvimos que adoptar políticas o medidas técnicas que otros países estaban haciendo. Empezamos a traer incluso variedades de los países vecinos, pero sin previo análisis, sin previo estudio, sencillamente porque muchos de ellos fueron como moda. Pero ¿sabes qué es lo más grave, Carlos? ¿Qué es lo más grave? Y aquí quiero tu aporte, que lo seguimos haciendo todavía 8 años después de ese problema. Sí, inclusive, te digo, estamos adoptando tecnologías que no pegan en nuestro país, que pegan en otros países por sus condiciones, y nuestras condiciones son otras. ¿Verdad? Nos traemos felices con nuestros pacas, nuestros botones, nuestros tequisir, ¿verdad? Pero hemos metido otras variedades que no hemos evaluado en sí, si en verdad pegan en esas condiciones, pues, o en esa altura. Carlos, el tiempo, la verdad que en redes y en televisión el tiempo es sumamente corto, increíble, ya pasó 1 hora y yo hoy creo que me volví bien activo participando, y perdón por mis amigos invitados, hoy no fui tanto el presentador, sino casi una discusión con mi amigo Carlos, compartiendo algunos criterios técnicos. Carlos, pero como técnico, ¿qué recomendación pudieras hacer no solo a las autoridades, sino qué consejo pudieras darnos a los cafetaleros sobre la situación que está viviendo este país como caficultores, que estamos en serios problemas, experimentando la segunda peor cosecha de la historia, la anterior, y ahora con una cosecha con grandes problemas porque estamos cortando un café que fue afectado por la lluvia y que no tiene peso?
que casi necesitas 600 libras o una relación de 6-1 para poder llevar ese café al beneficio, pero que el beneficio te lo sigue recibiendo 5-1 supuestamente, pero llevas un café donde necesitabas normalmente 270 granos por libra, ahora necesitas 350 para hacer esa misma libra. ¿Qué recomendación, qué mensaje que pudieras darle a los amigos caficultores y a los técnicos, Carlos? Mira, Joan, por la experiencia que hemos tenido, que ya tanto con tú como yo ya tenemos más de 30 años de estar en este bonito rubro que nos ha dado gloria, fama y de todo. Lo que hemos visto, lo que yo he vivido es que el cafetalero es desunido. Igual el técnico. Los técnicos unos somos más cachimones que otros, igual que los cafetaleros. Entonces te digo, lo mejor sería integrarnos, unirnos. Porque ya pasaron muchas mesas del café, hicimos muchas cosas, te digo, ya estamos cansados, y lo mejor es ver de qué manera unirse verdaderamente. Yo te digo, yo veo con buenos ojos que hicieron los periodistas, se unieron ellos en su universo y lograron lo que querían, unidos. Mirando los transportistas, se unen para lograr el subsidio, para seguir echando humo. Y nosotros como cafetaleros nos unimos para darle oxígeno al país, para darle bienestar en cuanto a medio ambiente, en cuanto a mantos acuíferos, en tantas cosas. Entonces lo primero es unirnos como cafetaleros, unirnos como técnicos. Este programa que tú tenés, yo paso teniendo muchas cosas y digo, hombre, pasemos a platicar con Joan de nuestras experiencias. A alguien le va a servir, ¿verdad? Porque mientras no exista ahorita, mientras no le pongan atención de vida y tengamos una institución que investigue, valide y transfiere lo que estamos tranquilos. Seguimos pedaleando en el mismo lugar. Entonces, para mí, lo primero es unirnos, y a unidos, te digo, podría ser esto. ¿Cómo no? Carlos, quiero agradecerte por haber permitido esta tarde estar en este programa. Muchas gracias. La verdad que fue una buena plática. Creo que seguro que aprendimos todos esta tarde. Te quiero agradecer por la disposición de compartir con nosotros tu experiencia. Quedas invitado para la tertulia de la fertilización diluida, así que con 2 técnicos más y este servidor, y esa la vamos a hacer antes que finalice el año. Carlos, quiero agradecerte, muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde, Carlos. Gracias, Joan. Yo creo que el agradecido soy yo, y yo te felicito por este programa. Yo tengo más de 30 años de estar en esto, y yo admiro a la gente emprendedora, a pesar de los puntapiés que nos dan a veces, pero te digo, Dios te bendiga, Juan. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a mis amigos que estuvieron conectados. Espero haber leído ahora esta tarde todos los comentarios que hicieran. Don René Guillermo Ramírez Amador, el último comentario dice: la Roya Emelia bastatrix es considerado un parásito obligado, o sea, vive a expensas de tejidos. Por tanto, no puede coexistir con esporas de Bovieria bassiana. Es decir, no dice que no hay forma, no hay posibilidad de que se pueda transportar a través de la bauperia, ¿verdad? Así que para mi amigo Max que preguntaba, muchísimas gracias, amigos que estuvieron conectados conmigo esta tarde. Ha sido un programa quizás un poco diferente a los que estamos acostumbrados a tener. Creo que traté de influir un poquito y dar un poquito de mis aportes también con mi buen amigo Carlos, que tiene una trayectoria de 30 años en el cultivo de café, investigador, y ha hecho un gran trabajo a lo largo de su vida profesional en este país. Amigos, quiero invitarlos para el próximo viernes. Vamos a tener a la licenciada Carla Merlos. Ella es la vicepresidenta de Bliss Coffee y, por supuesto, experta en cafés especiales. Así que no se vaya a perder el próximo viernes un nuevo programa de Hablemos de Café con Joan Modillas. Y quiero recordarle que esta es una cortesía de Agronegocio Rancho Montebrón, una finca escuela que está ubicada en el municipio de Huayúa, en el departamento de Sonsonate, en El Salvador, Centroamérica, donde tenemos más de 40 variedades de café, y ahora hemos abierto nuestra cafetería de especialidades, y por supuesto que los esperamos. Estamos 200 metros al norte de la cooperativa de cafetaleros de San José La Majada,
y ahí por supuesto que la vamos a pasar bien. Podemos hacer nuestros coffee tours, que son una sensación para todos nuestros turistas. Así que los espero, amigos, el próximo viernes en un nuevo programa de Hablemos de Café con Yovalmo Díaz. Que Dios me los bendiga. No se les olvide una cosa, que la mentira nos sigue esclavizando, pero la verdad